Profesor Eduardo Mackenzie, muy buenos días. Listo, Fernando Londoño, me encanta saludarlo. Un gran saludo para usted y para todos sus colaboradores y colegas. Aquí estábamos recordando un poco de historia y decíamos que al Libertador no hubo corte que lo condenara a prisión, pero sí hubo muchos personajes de mucha significación que trataron de asesinarlo en la noche septembrina y que lo consiguieron porque la salud del Libertador se resintió prodigiosamente de la tuberculosis que tenía, pasando varias horas debajo de un puente helado, congelado, con pocas vestiduras, los que logró sacar tirándose por el balcón. Luego al Libertador sí lograron asesinarlo. Pero ahora tenemos otro caso, y otro caso muy significativo en la historia, y es que el presidente que tuvo la mayor cantidad de votos en la historia, que tiene el mayor reconocimiento público en toda América, está preso porque es peligroso para la sociedad. Lo que a su juicio esto significa desde el punto de vista político. ¿Qué significa esa medida de aseguramiento contra el presidente Uribe, profesor Mackenzie? Ministro, yo quisiera decir que lo que más me llama la atención de lo que pasó hace 2 días es el contraste que hay entre la medida tomada por esta sala de instrucción y el impacto, es decir, hay un contraste entre la medida, entre la gravedad de la medida y las consecuencias que tendrá para el país, y del otro lado, al mismo tiempo, no sabemos, o sabemos muy poco sobre esa decisión en sí. No sabemos nada. Todo el mundo se pregunta cuáles son los criterios, cuáles son los términos exactos que tuvieron esos 5 magistrados para pronunciarse de esa manera, para tomar esa decisión tan grave. Nadie sabe nada. ¿Por qué están estos magistrados ocultando esos criterios? ¿Por qué no son capaces de entregar un documento donde los colombianos podamos leer en detalle los argumentos que ellos tuvieron para tomar esa decisión? Lo que tenemos es un comunicado de prensa. Es decir, estos magistrados están inventando un nuevo derecho, un nuevo tipo de derecho. Ahora, por ejemplo, en lugar de firmar sentencias, lo que hacen es enviar comunicados de prensa. La gran novedad, es un gran aporte al derecho penal mundial. Ahora, en lugar de valorar unas pruebas, ellos valoran y utilizan un simulacro de pruebas, que es lo que parece que han recibido. Y ahora, en tercer lugar, en lugar de instruir estos magistrados, que son magistrados de una sala de instrucción, en lugar de instruir a favor y en contra del justiciable, lo que hacen es instruir contra el justiciable. Esa es una ruptura en las tradiciones universales del derecho, en el derecho europeo, del cual viene un poco el estilo de nuestro derecho penal. Es un alejamiento de esos principios, de suerte que la misma prensa y todo el mundo utiliza esa fórmula. Cuando hablan de un proceso, dicen el proceso contra fulano de tal. En derecho, en un país democrático, se dice el proceso de fulano de tal, pero no el proceso contra fulano de tal. Porque en un proceso, en una investigación, el magistrado investigador y el magistrado fallador debe sopesar el pro y el contra de los argumentos y pruebas que tiene delante de sí. En esto que hicieron con el presidente Uribe, se están viendo ese tipo de errores que me parecen que el país tiene que pedir cuentas por esa evolución del derecho, fuera de que también se han comportado como elementos políticos, no como magistrados, sino como elementos políticos que están actuando dentro de una causa política, dentro de una campaña política. Por ejemplo, la reacción del dictador Maduro de ayer muestra que lo que hicieron en Bogotá es parte de un operativo internacional
destinado a destruir la personalidad política de un antiguo presidente colombiano. Sobre eso tenemos todos que comenzar a interrogarnos antes de ver incluso los detalles es decir, antes de decir que el presidente es una persona honorable y todo eso. Desde luego que sí, pero lo que tenemos que saber es la esencia de esa decisión que ellos tomaron. Y frente a eso no sabemos absolutamente nada. Profesor, usted es un gran escritor. Usted ha escrito innumerables ensayos, tiene unos libros que son de antología. Yo me pregunto, un escritor, cuando escribe 1500 páginas, ¿en qué anda? Porque el Quijote puede tener muchas, pero cada página es sobre una aventura distinta, una concepción distinta, un mundo diferente. Los Miserables de Víctor Hugo son un libro voluminoso, pero hay que ver Los Miserables de Víctor Hugo, qué es lo que contiene en cada capítulo y para dónde va. Pues esta providencia contra el presidente Uribe, solo para demostrar que es un sujeto peligroso, necesita 1570 páginas. El juicio que a usted le merece una cosa escrita de 1570 páginas, usted que está en el corazón de la jurisprudencia francesa, donde las sentencias de la Corte y del Consejo de Estado tienen 2 y 3 páginas. ¿Qué opina? Así es. Yo no sabía que había ya un texto escrito, una providencia. Sí, señor. 1574 páginas que no conocemos, porque solamente las estarán notificando a las partes. Las partes han ido a que los notifiquen, no los han querido notificar, pero es que les van a entregar un volumen de 1574 páginas. Me parece que esa es la cifra exacta. Si me equivoco es por... Entonces por yo muy vuelvo a mi punto de vista. Nadie sabe los criterios que ellos hablan de un documento de 1574 páginas, pero ¿dónde está ese documento? Ese documento es muy fácil poner en el espacio electrónico un documento como esos. ¿Por qué no está? ¿Por qué no está eso a disposición del público? Es decir, yo me pregunto si están redactando todavía eso. De todo lo que probablemente lo sigan redactando, de todo lo que se trataba, no era de saber si Uribe es culpable o es inocente porque no lo juzgaron. Ellos son sala de instrucción y no de juzgamiento. Son sala de recolección de pruebas, digamos. Entonces todo lo que tienen que decir es si Uribe es un peligro, estando en libertad. Es decir, si Uribe es un sujeto peligroso. Eso es todo. Eso es todo. Es decir, ¿cuáles son los elementos que los llevan a decir que Álvaro Uribe Vélez es peligroso para la sociedad estando en libertad? Porque en libertad puede ser dañino, a ver, ¿para quién y para qué? ¿Y cómo? ¿Y sobre qué bases definen la peligrosidad de un hombre que lo han citado a la Corte no sé cuántas veces? Siempre ha concurrido. Humildemente, allá llega, primero que los demás magistrados, y les contesta todo lo que le preguntan. Un hombre que ha sido 2 veces presidente de la República, gobernador de Antioquia, alcalde de Medellín. ¿En qué es peligroso Álvaro Uribe Vélez? Eso era todo lo que tenían que decir. Eso lo hubieran podido decir en 5 páginas. Necesitaron más de 1500. Pues porque no tienen la razón, porque lo que están haciendo es justificándose. Y porque están montando tal enredo que finalmente la gente termina por no saber qué es lo que ahí se dice. Cuando a uno le entregan un mamotreto de 1570 páginas, lo derrotan. Profesor Mackenzie, ¿quiénes son los capaces de leerse 1570 páginas y llegar a conclusiones? Exacto, ministro. Exacto, sí. Yo creo que aquí estamos ante una operación de opacidad. Hay una operación muy deliberada para ocultar los criterios de esa decisión. Es una decisión menor, porque no es una sentencia final sobre la culpabilidad o no de una persona, sino es un acto muy pequeño, esta cuestión de notificar una detención domiciliaria, pero el hecho de que tengan la necesidad de escribir 1574 páginas muestra la fragilidad de los criterios y la fragilidad en que se encuentra desde el punto de vista de la prueba
y de las circunstancias totales de ese proceso. Esas 1574 no prueba la fortaleza de la posición de estos 5 magistrados, sino la debilidad y quizás la confusión en que se encuentra en este momento. Yo creo que en el fondo de esto hay también una otra cosa. Hay una especie de juego mediático destinado a crear ese hecho y un suspenso, no dar los argumentos y dejar que las agencias y los publicistas y los propagandistas de las FARC en el mundo entero impresionen a la prensa internacional para que éstas comiencen a escribir artículos completamente despistados sobre la personalidad del presidente Uribe y sobre los cargos que le hacen. Yo creo que ya comenzamos a ver eso aquí en Francia. Ayer, por ejemplo, apareció en un diario muy conocido, muy popular, que es el Le Parisien, un artículo muy particular en donde, como hay esa ambigüedad con respecto a los cargos y todo esto, entonces la periodista que escribe esa nota, un artículo de fondo, mezcla y dice unas absurdidades tremendas contra el presidente Uribe. Yo me vi obligado a escribir anoche mismo una carta, una réplica, se la envié inmediatamente al redactor, al jefe de redacción del Figaro, en francés, explicando por qué ese artículo no está basado en hechos, sino en una visión ideológica de ese proceso. Yo espero que lo publiquen, no sé si lo van a publicar o no. En todo caso, yo me encargaré de distribuir eso ampliamente en francés y en español. Ya estoy haciendo la traducción al español para que los colombianos puedan leer mi artículo también. Entonces hay un juego mediático allí y por eso necesitan retrasar la entrega del texto, necesitan crear unas expectativas falsas, necesitan obscurecer la propia decisión que ellos han tomado, porque cuando uno entrega un documento de 1574 páginas, lo que está diciendo es: no se preocupen, no lean, eso es muy aburridor, muy complicado, la decisión es hecha, está perfecta y los criterios son perfectos, entonces no hay ningún problema. Eso es lo que hay, es una operación de opacidad que me parece de muy mal pronóstico. No cabe ninguna duda. Cuando uno quiere que no lo lean, escribe 1574 páginas. Es imposible leerlo. Además, en el lenguaje en que escriben, porque pues uno dice, yo hablaba del Quijote y de Víctor Hugo, pero había que recordar cómo escribían Víctor Hugo, Los Miserables, y cómo escribía Miguel de Cervantes el Quijote. Hay que ver lo que es esta literatura de esta gente, por Dios. Hay que ver cuál es su nivel intelectual y su capacidad de desarrollar ideas a través de un texto escrito. Eso es sencillamente lamentable. Luego leer 1574 páginas de esa literatura es una tortura, una forma de tortura china. Usted tiene la obligación de leerse esas 1570 páginas, pues es una forma de abusar de la libertad y de la integridad de cualquier persona. Profesor Mackenzie, pues hay que seguir dando esta batalla. La gente ahora están hablando en muchas partes de los falsos positivos y de las masacres. Nada de esas cosas es objeto de ese proceso. Nada. Todo el proceso se contrae a decir que el presidente Uribe mandó a alguien a la cárcel a ofrecerle unos pesos a unos bandidos, los peores bandidos que hay sobre la tierra. La acusación es tan repugnante y tan idiota que a uno no le produce sino indignación. Pero dígame, me decía, profesor Mackenzie. Sí, usted tiene perfectamente razón cuando dice que en Europa hoy en día las sentencias, los veredictos son cortos. Yo lo sé, porque yo tuve un proceso aquí en Francia por difamación, que gané además hace muchos años, y yo sé que las providencias, las sentencias son máximo 3, 4 páginas. No se necesita hacer un libro para sustentar, para hacer una declaración de culpabilidad o de inocencia de una persona.
si el proceso es claro, si el proceso ha transcurrido dentro de la normalidad, con las garantías de derecho que exige la ley. En cambio, en Colombia, eso de escribir una providencia de 1.574 páginas eso oculta algo. Hay un propósito allí, como es, yo diría, en primer lugar, a primera vista, hay una operación de un juego mediático para que en el exterior, porque todas estas cosas ellos buscan sobre todo que haya un impacto internacional negativo para Colombia y para el presidente Uribe, para que todo el mundo se confunda, escriba y mezcle y amalgame cosas, eventos que sucedieron en el pasado, que nunca fueron comprobados y que concentren todo eso en un artículo difamatorio, en el fondo, porque, por ejemplo, el artículo del Parisien de ayer es un artículo difamatorio contra el presidente Uribe. Yo espero que la embajada y el consulado de Colombia en París tomen nota de eso y se pronuncien y entablen necesariamente un proceso en difamación contra estos periodistas que están escribiendo cualquier cosa y cualquier cosa infame contra el presidente Uribe. Hay que suponer que haya embajada y que haya cancillería y que haya un poco de cosas que aquí hacen falta. Profesor Eduardo Mackenzie, un abrazo muy estrecho, muchas gracias y seguimos en esta lucha por el decoro del país, por la justicia, por los altos valores en que queremos y creemos que se inspira la Constitución política y la manera de ser de los colombianos. Profesor Mackenzie, muchísimas gracias. Ministro, muchas gracias a usted. Eduardo Mackenzie, gran analista político, gran escritor, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.